algunos versículos de lo que vamos a estar hablando más adelante en las enseñanzas, porque vamos a tener más enseñanzas en estas semanas. No sé cuántas clases son, no las he visto, pero estas enseñanzas ya fueron dadas hace 7 años y hace 2 años atrás también, o un año atrás creo que fue dada. Están en YouTube, en Verito ya, y ahora van a ser puestas en el ministerio también estas clases. Entonces vamos a empezar, vamos a ir a la palabra primeramente, porque sé que la palabra es algo muy importante para nosotros poder aprender, porque es la palabra de Dios es que nos ayuda a ver con claridad lo que tenemos que hacer aquí, que no nos quedemos quietos, como el enemigo quiere que nos quedemos quietos, cerrada nuestra boca, pero ya no podemos actuar así. Ya tenemos entendimiento de que nosotros tenemos que movernos en el ámbito espiritual. Si somos sus hijos, tenemos que levantarnos en oración. Amén. Vamos a ir a Josué 24:15. Amén. Si me acompañan ahí, en Josué 24:15, que está aquí, los versículos principales están acá arriba, y vamos a estar leyendo los otros también para poder explicar. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en Josué 24:15. Y si mal os parezco, serviré a Yahweh. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Amén, gloria a Dios. Este versículo es escogido, creo que para la mayoría de los que oran por las familias. Este versículo yo lo acojo siempre cuando oro por las familias también. Y este versículo hace un tiempo atrás tuvo un significado muy importante en mi vida, porque yo oraba por mi familia también. Mi familia no estaba convertida, mi familia estaba en el mundo todavía, y yo oraba mucho por mis padres, pero bueno, eso más adelante les doy el testimonio. Pero aquí me gusta este versículo porque nosotros cogemos solamente la parte de abajo, pero lo importante, lo que viene el desarrollo, que dice: y si mal os parezco servir a Yahweh. Está diciendo, si tú no quieres, piensas que es malo servirle a nuestro Dios Todopoderoso, entonces escoge. ¿Quieres servir a los dioses de tus padres, de los antiguos, antes de que crucen el río? Está hablando del pueblo de Israel, antes de que crucen el río, antes de que les saquen de la tierra de Egipto de esclavitud. Y eso representa en este tiempo también a todos nuestros antepasados que hacían de servir a dioses extraños, que no tenían sentido, que no estaban en la Biblia, que no estaba bíblicamente ahí. Yo nací en un pueblo donde adoran a muchos ídolos, muchos santos, adoran a muchas creencias, hermanos. Hay muchas creencias de muchas cosas. Y yo me acuerdo que adorábamos a muchas cosas. Específicamente no es que adorábamos, sino que actuábamos como los padres nos instruían en ese tiempo, porque decían, vamos a celebrar esto, es la fiesta del Inti Raymi, es la fiesta de la Caporala, yo no sé, hay muchos nombres que ya ni me acuerdo que nombraban, y que tenían que subir y llevar ofrendas, pero supuestamente eran entierros en la tierra, que subíamos arriba en caballos, vestidos de reyes, de todo eso mezclado, y hacían como, no sé, muchas ofrendas malas. Y está hablando de eso, porque a mí este versículo me habla de eso. Yo salí de una familia así, de un pueblo que era muy idólatra a personas, a cosas, hasta lo que decían, lo que hablaban, todo eran idolatrando, pero nunca nombraban a Dios. Todas esas fiestas no fueron nombradas para Dios, eran nombradas con otros nombres. Y aquí nos está hablando que salgas, si tú quieres seguir sirviendo a esos dioses, si tú quieres seguir estando en la esclavitud, sirve, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y esta palabra me impactó hace años atrás, porque me sacó Dios de ahí. Me dio claridad. Yo conozco una frase que decía siempre mi mamá, y nos hablaba a nosotros, porque yo llevaba siempre la palabra a mi mamá, y le decía a mi mamá, le decía que
que crea en Jesús de Nazaret, que crea en Él, y me decía, no, tú no me vas a cambiar de religión, tú no me vas a decir cómo yo voy a poder creer otro Dios. Y le decía, no mami, es el mismo Dios. Y había una falta de entendimiento de parte de nuestros padres, porque ellos no tenían la Biblia, ellos no estaban acostumbrados a leer la palabra, ellos se habían acostumbrado solamente a las creencias, a lo que decía el padre y a lo que leían, la repetición que repiten todos los fines de semana, los domingos que repiten, y nada más. Se conformaban solamente con ir a la iglesia una vez al mes o cada 15 días o cuando se acordaban o cuando estaban pasando por algo. Y así eran antes mis padres, porque ahora ya no son, gracias a nuestro Padre Celestial. Y me decía mi mamá, yo nací católica y católica voy a morir. Y a mí me dolía mucho mi corazón, y yo solamente decía dentro de mí, decía, yo no sé cómo hablarle a mi mamá, no sé cómo decirle a mi mamá la verdad que yo me he enterado para que ella pueda ver la verdad. Y no estoy hablando a los católicos, porque yo era católica y yo respeto mucho a los católicos, porque hay algunos católicos, no me acuerdo cómo se llaman, los católicos que adoran y que también hablan la palabra y que leen la palabra, no me acuerdo cómo se llama, porque yo ahí sentí la presencia de Dios, y ahí recibí el Espíritu Santo, en una iglesia católica, en el basement, donde no hacían los cultos arriba, sino hacían en el basement, no arriba donde todo está bonito, donde todo eso, no, los católicos hacían abajo, católicos, no me acuerdo cómo lo dicen, carismáticos, sí. Yo respeto mucho a ellos porque ellos influenciaron en mi corazón y toparon mucho en mi corazón. La primera vez que yo recibí al Espíritu Santo fue en ese lugar y con aquellos hermanos, porque estaban leyendo la palabra, y nunca había sentido la presencia del Espíritu Santo. Realmente no sabía que era el Espíritu Santo, porque me acuerdo que nos fuimos a ese lugar, a ese basement, y empezaron a predicar. Así como los evangélicos, así como los cristianos empezaron a predicar. Hermanos católicos allá abajo, y estábamos recibiendo, yo ni sabía por qué estaba ahí, porque nos llevaron algunos compañeros ahí y estábamos recibiendo, y digo, pero ellos son católicos, están leyendo y están predicando como los evangélicos, como los cristianos, pero estaba escuchando, y cuando dijo una palabra, que se pasaran para el frente y empezaron a declarar esa palabra, yo me acuerdo que yo me caí al piso. Nunca me había caído al piso, hermanos, nunca me había caído, ni siquiera cuando una vez me invitaron a una iglesia con mis familia que eran cristianos evangélicos, y yo solamente me burlaba porque decía, ¿por qué todo el mundo se cae? ¿Por qué todo el mundo empieza a patalear y a gritar y a hablar y a hacer de esto? Y yo me reía, hermanos, en ese tiempo. Pero me acuerdo que en esa iglesia católica en Brooklyn, fue eso en Brooklyn, en una iglesia que hay en Brooklyn, que íbamos siempre, y nos llevaron ahí en la noche, y estaba predicando un hermano. Y yo fui topada por el Espíritu Santo. Cuando yo me levanté, yo no me levanté igual, yo me levanté hasta con mi saliva. Me acuerdo que yo tragué mi saliva, y mi saliva era dulce, hermanos, dulce. Nunca había tenido una experiencia sobrenatural. En mi niñez no había tenido una experiencia así, nunca había tenido un acercamiento. Sabía quién era Dios, pero nunca me había acercado. Pero en ese momento fui topada. Desde no sé cuántos años tendría 17, 18 años, pude sentir al Espíritu Santo. Pero ¿cómo les digo? Cuando el corazón del hombre es tocado por Dios, ya no eres igual, hermano. Tú tienes algo más, tienes un deseo, tienes una pasión de buscar más del Señor. Ya no te quedas conforme, tú buscas de la palabra y tú quieres saber la verdad, y solamente la vas a encontrar a través de la Biblia. Y más aún, la Biblia católica tiene mucho más libros que la Biblia cristiana. Déjenme decirle, y estoy buscando mucho eso, porque antes yo leía y escudriñaba, pero yo ni sentía la palabra. Pero yo sé que hay la verdad ahí, y que todos tienen la verdad ahí, que algunas veces porque no queremos leer, porque nos da sueño, y mejor leemos otra cosa, leemos una novela, leemos un cuento, y no leemos la palabra y no descubrimos la verdad. Pero yo siempre oro que el Señor sea llegando a cada corazón de cada uno de los hermanos, y que haya ese deseo, ese amor de descubrir la verdad.
para poder saber cómo nosotros actuar aquí en la tierra, para poder seguir los pasos de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Y en esta mañana, pues les traigo esta parte que es importante. Ayer habíamos hablado de la oración. Ayer habíamos hablado de que usted puede orar, que aunque usted esté en pecado, usted puede orar, porque muchas veces el enemigo le pone en su mente que usted no puede orar porque usted está en pecado. Aún más usted tiene que rendirse, aún más usted tiene que buscar de Dios pidiendo perdón. Algunas veces piensan que porque yo estoy orando es escuchada la oración. No, hermanos, le aseguro que si usted abre la boca y usted se arrodilla y usted se rinde y usted pide perdón, esa oración es escuchada ante el trono de la gracia de nuestro Padre. Su boca, como dije ayer, su boca tiene poder. Su boca tiene poder entre la vida y la muerte. Su boca tiene poder para poder declarar bendición sobre su casa, sobre sus hijos, sobre esa enfermedad que ha venido sobre usted. Usted tiene la autoridad para poder declarar y reprender. Y ayer habíamos leído algunos versículos de las llaves para tener éxito. Y yo creo que hace un tiempo yo abrí un live y pensaban que yo solo puse las llaves del éxito y pensaron que yo iba a dar cómo obtener dinero por esta plataforma, y vinieron muchas personas y cuando empecé a decir la palabra se fueron toditas. Pero déjenme decirle que si es que no está Dios en sus planes, en todos sus negocios, en todas sus metas, ustedes no pueden tener éxito, porque el que abre puertas, el que bendice, el que pone favor y gracia y el que da vida es nuestro amado Dios Todopoderoso. El que pone esa gracia, el que nos ha dado esta cara, el que pone el favor para que otras personas te agraden a ti, es nuestro Dios. Nadie más lo puede hacer. El enemigo no pone esa gracia. El enemigo solamente te pone rencor, odio, celo, envidia. Él no pone eso. El que te dé esa gracia para que tú puedas tener contactos, para que tu negocio fluya, es nuestro amado Dios Todopoderoso. Y ayer hablamos de ese punto importante, porque es importante que usted sepa que usted es una arma poderosa aquí en la tierra. Pero ahora vamos a hablar acerca de la familia, porque es muy importante levantar la oración de la familia. Recuerde que el diseño original, hermanos, era la familia. Desde el principio, era la familia. No le dejó a Adán solito, le formó a Eva, sacándole de la costilla, haciéndole dormir. El diseño no viene de hombre, viene del propio Dios Todopoderoso. Las familias que hoy en día hay son el diseño de Dios, y por eso las familias es el punto más atacado hoy en la actualidad, trayendo división, trayendo divorcio, trayendo separación. Y eso tenemos que entender, que las familias son muy atacadas. Si tú eres un hijo, si tú eres una esposa, tú eres el esposo, tú eres el miembro de las familias que tú tienes, es hora que te levantes en oración, hermano. Tienes que levantarte. La oración es muy importante en las familias, es levantarse. Yo no digo que se levanten toda la casa, les aseguro que uno, si se levanta, toda su casa va a ser cubierta. Si usted se levanta, está levantando un vallado, está levantando una protección a través de la sangre del Cordero. Usted está cubriendo a sus niños, usted está cubriendo a su esposo. Usted es alguien importante aquí en la tierra, hermano. Alguien importante que tal vez el enemigo le quiera callar la boca y diga: ay, no ores, tu oración no sirve, o tu oración no va a ser escuchada porque tienes pecado, o tu oración no es escuchada, ni siquiera llega porque tú todavía no has cambiado, todavía no vas a ser escuchada porque tú estás haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios, tú estás haciendo mal. Déjame decirte que aunque estés en pecado, el Señor te escucha, que aunque no se acerque, Él te escucha. Si hay un corazón rendido y que tú no puedes salir del pecado, Él te escucha. Y más aún si tú estás orando por su familia, más aún si tú estás orando por tus hijos, más aún si tú estás orando por tu esposo, más aún si tú estás orando por toda tu familia que está en el mundo y que tú quieres acercarte a Dios, va a ser escuchada, hermano. Y no sé que las oraciones algunas veces no son contestadas enseguida, hermanos, porque a mí me ha pasado y algunas veces he dicho: este versículo yo lo viví, y lo vivimos todas mis hermanas que nos convertimos. Yo lo viví porque lo declarábamos siempre. Nos hicimos nuestro. Josué 24:15 lo hice mío y dije: algún día voy a ver a mis papás sirviéndole al Señor. Algún día voy a ver que ellos clamen, que ellos oren, que ellos escudriñen la palabra.
Y fue una espera larga, hermanos. Yo vi a muchos que venían sus familiares en 2 meses, en 3 meses, en 1 año, ya estaban unidas las familias. Hermanos, el proceso de mí y de mis hermanas fueron mucho más largos. Fueron años que tuvimos que esperar para que mi familia pudiera tener ese encuentro sobrenatural con nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra. No fue rápido, hermano. Algunas oraciones tienen procesos, algunas oraciones cobran y te están preparando para que tú estés listo para recibir esa promesa, para que tú estés listo para que puedas cuidar tu familia. Porque si en ese tiempo hubieran venido mis padres y vieran, porque yo me acuerdo que cuando recién se convirtieron mis padres, hubo algo muy fuerte porque el enemigo siempre te quiere sacar de la iglesia rápido. Y me acuerdo que vino mi mamá y me dijo, esa hermanita me dijo y me habló, ya no quiero servir. Y me dijo, ya no quiero servir, hija. Y creo que no solo se quejó conmigo, se quejó también con mis hermanas, pero se quejó conmigo y me dijo, me siento mal, miró ella. Y le dije, madre, no haga caso, eso es el enemigo, no es la hermana, es el enemigo. Usted tiene que seguir adelante, mami, no le escuche esas voces extrañas. Las voces extrañas es las hermanas, que utiliza Satanás para que hable y le desanime. No le haga caso al enemigo. Nosotros estamos aquí, vamos a seguir adelante, vamos a seguirle sirviendo a Dios. No estamos sirviendo a hombre, estamos sirviéndole al Dios Todopoderoso y Él todo lo está viendo. Y les aseguro que si es que mi madre hubiera venido antes, no hubiera salido esas palabras de mi boca, porque yo en los primeros 3 años, yo estaba débil, hermanos. Cada rato me caía, cada rato me sentía débil. No podía orar, no podía escudriñar la palabra. Y por eso creo que esperemos tantos años para que yo esté lista y diga, mami, usted puede, mami, usted avance. No mire, no vea, no haga caso a esas voces extrañas. No escuche todas las voces que viene diciéndole para que usted salga de la iglesia. Siga firme, mami, sirviéndole al Señor. Y me acuerdo que ella agarró ánimo y volvió a la iglesia. Y me acuerdo, y después sigo pensando y digo, santo, por eso se demoró tanto esa promesa que algunas veces decimos, el Señor no nos ha escuchado. Y esa es una mentira, porque algunas veces las promesas tardan para que tú puedas conservar esa promesa y puedas cuidar esa promesa. Tarda tu esposo en venir, tarda tus hijos en venir, pero esas oraciones que tú haces están ahí en espera. No es que se ha olvidado Dios, Dios está formándote primeramente. Hay muchas veces que pedimos en los matrimonios, y voy a dejar este testimonio un poquito más reducido, los testimonios que pensamos que sane nuestro matrimonio, que restaure nuestro matrimonio, pero este proceso te ha dado a ti. Y me ha dado a mí, me dio en ese tiempo para que yo valorara y para que yo pudiera ser esa varona, esa mujer sabia que edifica su casa, esa mujer que busca de Dios, esa mujer que dobla la rodilla, esa mujer que se sujeta a su esposo. Porque antes yo no era así, hermanos. Antes yo no era así. Yo ni siquiera hablaba de la palabra, ni siquiera oraba y ni siquiera hacía guerra espiritual, ni siquiera me levantaba con la palabra, nada, hermanos. Y justo me pasó a los 3 años, 4 años, que estaba sirviéndole al Señor. Vino el diablo trayendo división a mi matrimonio, trayendo divorcio a mi matrimonio. Y yo estaba en ese tiempo muy mal. No sabía qué hacer. Pedí tanto consejo, tanto a los pastores, a los que recibía consejería. Y no funcionaba, hermanos. No funcionó, hermanos. Y no era que no funcionara de ellos. Era porque yo tenía que ser renovada mi corazón. La que tenía que cambiar, porque yo pensaba el que tiene que cambiar es Él, el que fue infiel es Él, el pecador es Él, yo soy santa, Él tiene que cambiar, yo estoy bien. Y eso era una mentira del enemigo, porque cuando tú señalas, recuerda que un dedo está apuntando al que tú estás acusando, pero hay 3 que te están señalando a ti, y 3 me estaba señalando a mí. Me decía, si tú quieres que haya restauración en tu matrimonio, tú tienes que cambiar. Él tiene que ver ese reflejo de Dios en ti. Él tiene que ver esa luz, ese esplendor en ti. Tu esposo tiene que ver esa luz. Si tú eres una hija de Dios, porque nosotros decimos, llevamos la presencia de Dios. Ok, si tú vas a tu casa y llevas la presencia de Dios, tiene que haber un movimiento diferente. Tiene que haber gozo, tiene que haber amor, tiene que haber armonía. Pero si tú vas a la iglesia y llegas a tu casa y eres la misma, es que no estás viviendo la palabra y no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y sé que ahora yo puedo entender con claridad todos los
procesos que tuve que pasar es porque el Señor me estaba moldeando. El Señor me estaba diciendo, tienes que sujetarte, tienes que moldearte, tienes que ser esa mujer, esa esposa, esa madre en este tiempo. Y no entendía, hermanos, porque no se entiende. Cuando tú estás pasando por proceso, no entiendes. Solamente quieres que ya sea restaurado tu matrimonio y que ya sea restaurado y que ya sea ya el otro mes que ya estés restaurado. Pero primero te dice a ti, Dios, y a mí me habló a mí. Me dijo, tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar. La primera que tiene que cambiar eres tú. Y cuando yo escuché esa voz en mi interior, yo dije, santo. Yo pensé que el que tenía que cambiar era mi esposo porque supuestamente él me estaba fallando. Supuestamente él era infiel. Y que no, yo tenía que cambiar. Yo tenía que sacrificarme. Y les voy a hablar algo muy importante, que es la área de las varonas. Área de las varonas, de nosotros. Y es muy importante porque hay una frase que está aquí. Iba a empezar con los varones, pero vamos a empezar con los varones primero, porque yo creo que en la otra, yo empecé con las varonas. Y vamos a empezar con los varones. El papel que tienen que hacer en la familia, en la casa, porque la casa es muy importante. Y siempre atacamos más, creo que atacamos más a las varonas, pero en esta mañana vamos a empezar con los varones, porque necesitamos entender también algo. Vamos a ir a Hechos 16:31, que también declaro en la mañana. Los que me acompañan en la mañana siempre escuchan estos versículos. Cuando estoy orando por las familias, siempre escuchan estos dos versículos porque para mí son muy importantes. El primero es para que sirva toda tu casa a Dios y que no sirvan otros dioses. Pero no solamente el hecho que vengan a servir, sino que sean salvos. Que sean salvos. Y Hechos 16:31 nos hablan algo muy importante y por eso declaro esa también. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús de Nazaret y serás salva tú y tu casa. ¿Qué quiere decir este versículo poderoso que yo lo encontré después, años más atrás? Lo encontré y lo hice mío también. Dije, ay no quiero que solamente lo sirvan. Porque hay muchos que lo sirven y me acuerdo de ese versículo que siempre está en mi mente, que siempre lo digo. Hay muchos que irán al frente del Señor y dirán, Señor, Señor, y que no le conozcan, digan, yo no te conozco, apártate, yo no te conozco. Digan, ¿cómo así que no me conoce? Si yo hice milagros, hice prodigios, liberté, hice de orar y hice de libertar. Y que diga que Jesús no te conoce en ese día, en el día del juicio santo. Es que esas personas no eran cualquier personas, hermanos. Eran pastores, eran líderes, eran hermanos de fe que estaban declarando en el nombre de Jesús y que digan ahí arriba, no te conozco. Era un impacto poderoso y a mí me ministró esa palabra y me sigue ministrando hasta hoy, porque sé que muchos de lo que algunas veces los cristianos, los evangélicos y todos los que dicen que creen en Dios, no todos, hermanos, no todos creen de verdad en Dios. Tal vez se pueden vestir como pero no todos van a ser salvos, y lo dice la propia palabra. Uno va a ser llevado y el otro va a ser quedado. Uno va a estar en el campo y el otro va a ser llevado. Uno va a estar en la terraza y el otro va a quedarse y el otro se va a ir. ¿Por qué? Porque todos no están creyendo de verdad, solo lo están haciendo por hacer. Y esta declaración es para que sean salvos, desde el chiquitito hasta el más grande. No quiero que solamente les sirvan a Dios, porque aquí en ese versículo que dice Señor, Señor, ellos estaban sirviéndole. No, yo quiero que sean salvos, mi casa, quiero que sea salva. Quiero que sean salvos desde el chiquito hasta el más grande, sean salvos y sean para tu reino, que podamos llegar juntamente toda mi casa ahí a las bodas del Cordero, juntamente con nuestro amado Jesús de Nazaret. Entonces yo cogí ese versículo y también lo declaro para todas las familias, porque yo creo en la palabra de Dios y ya la hago nuestra, le hago mía, ustedes tienen que coger cada versículo y lo hacen de ustedes, lo establecen en su casa, en su familia, declarando con fe, hermanos. Y por eso declaro este versículo, porque no quiero que solamente vengan a servir, porque hay muchos que sirven, hermanos, hay muchos que sirven a Dios, pero no hacen la voluntad del Padre, no son salvos. Amén. Y quiero que crean en Jesús, que sigan sus pasos de Jesús,
que crean en Jesús de Nazaret, porque cuando creen en Jesús de Nazaret van a seguir sus pasos. Él es el mayor ejemplo a seguir, nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a continuar con Efesios 5:25, hermanos. Con Efesios 5:25. Amén. Voy a estar leyendo la Reina Valera, no voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque después estoy cambiando y ya me canso de estar cambiándome cada rato. Entonces vamos a leer, solo voy a cambiar algunos los nombres, pero son iguales, hermanos. Efesios 5:25, porque estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero creo que todos utilizan la Reina Valera. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Esto es para los sacerdotes, para los varones, para los hijos de Dios, para los que algunas veces exigen a las varonas y dicen, ¿dónde están las varonas? Que se sujetan a los varones. Ay, santo. Pero eso en la adoración que vamos a hacer de las varonas y de los varones, vamos a escudriñar un poquito más acerca de los varones y de las varonas, lo que tienen que hacer como esposas, lo que tienen que hacer como madres, lo que tienen que hacer como padres, lo que tienen que hacer como esposos. Pero voy a dar un resumen hoy día, solo un poquito, pero en las siguientes oraciones va a ser fijadamente solo para los esposos, para las esposas, para los niños, para las mujeres, pero ahorita estamos dando todo porque como es de familia, entra la mamá, entra el papá, entra los niños. Amén. Aquí está hablando algo muy importante en Efesios 5:25, está hablando de algo muy importante porque dice aquí, maridos, este es el estandarte, este es el diseño, esto es lo que tienen que estar haciendo los varones, cabeza de hogar, tienen que hacer. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amen a vuestras mujeres. Así como el Mesías amó a la iglesia. O sea que está tratando de decir que los varones tienen que amar así como nos ama Jesús a nosotros. Él tiene que amarnos y tiene que cuidarnos porque el Mesías no solamente vino a darnos salvación, Él nos ama, Él nos cuidó, Él nos enseñó, Él nos guió, Él guardó todo de nosotros, trató de ocultar. Y he escuchado muchos varones que algunas veces dicen, ay, es que mi mujer es así. No, usted tiene que guardar a su esposa, usted tiene que defender a su esposa, usted tiene que declarar bendición sobre su esposa, usted tiene que tratarle bien a su esposa, porque Jesús no vino a hacer de ponernos a nosotros en el piso o a tratarnos de pegarnos, no. Él vino a levantarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a ayudarnos para que nosotros seamos salvos. Y estoy poniendo una comparación poderosa aquí. Te está diciendo que nosotros somos esa iglesia y los sacerdotes son como nuestro amado Mesías. Entonces, así como era Mesías, Él se tiene que comportar con autoridad del reino, con reverencia a Dios, respetando a Dios sobre todas las cosas, amando a Dios, porque si ama a Dios va a respetar a su esposa, porque esos maridos dice que tienen que dar hasta su propia vida por su mujer. Y lo dice aquí, yo no lo estoy diciendo. Aquí lo dice en Efesios 5:25, dice, en lo último dice, y se entregaron a sí mismo por ella. Entréguense por ella. ¿Qué quiere decir entréguense por ella? Que ustedes hacen todo lo posible para que esa varona esté bien. Que ustedes la guardan, que ustedes la protegen, que ustedes la defienden, que ustedes la guardan, que ustedes la cuidan, porque si ustedes aman a esa mujer, ustedes la cuidan, de todo lo que esté hablando, de todo chisme, ustedes las guardan, ustedes la protegen, ustedes reprenden, no vienen escuchando a las serpientes y diciendo, ay sí, es que mi mujer es así, mi mujer es, yo he escuchado mucho, y voy a hablar en un lenguaje ecuatoriano, que hablan mucho a las mujeres así, ay que dicen, no, es que mi mujer es carichina, mi mujer no sabe cocinar, mi mujer esto, mi mujer no puede cuidar a los niños, ¿qué clase de sacerdote es eso? ¿Qué clase de sacerdote está diciendo, ay, mi mujer es carichina, mi mujer eso? No, un sacerdote de Dios siempre va a defender a su esposa, siempre va a defender a esa madre, porque recuerden que es una familia. Si la mujer está mal, también el hombre está mal. Y esa parte de la familia que dice que tiene que haber amor, tiene que haber cuidado de la boca del sacerdote. Y esta mañana no sé por qué lo puse primero al varón, no puse primero a la mujer, pero el Señor me dijo pon primero al varón, porque yo he hablado mucho a las mujeres y les hablo cada rato a las mujeres para que sean sumisas y sean así, pero hoy en día me dijo, habla
porque hay muchos varones que dicen, es que mi mujer esto y mi mujer este otro. Recuerde que su boca tiene poder, y si usted sigue declarando así a su esposa, pues su esposa va a ser así. Recuerde que su boca tiene autoridad de la vida y la muerte, tiene la bendición o la maldición, y si usted declarando sobre su esposa cosas malas, fuera de la oración y también en público, imagínese esa boca. Recuerde que su boca es como una espada y también es como serpientes, es como dagas, es como clavos que sale de su boca. Entonces tienen que tener cuidado cómo se están refiriendo a sus esposos o a sus esposas. Y eso me enseñó el Señor hace un tiempo atrás, porque de mi boca salían muchas cosas, hermanos, hacia mi esposo, salían muchas cosas malas. Y cuando me dijo, cierra la boca, empieza a declarar lo contrario que te dice tu corazón. Porque en mi corazón había cosas malas sobre mi esposo. Decía, es que mi esposo es este otro, mi esposo es este otro. Y yo creo que anda por ahí. Mi esposo es este otro. Y yo decía, y me dijo, cambia tu forma de hablar, porque tu boca es un arma. Así que empieza a cambiar. Y dentro de mi corazón había odio, hermanos, porque estaba pasando por un proceso muy fuerte. Y decía, en vez de decirle, te odio, te amo. En vez de decirle, es que todo lo que estás haciendo está mal, está incorrecto. Estás bien, mi amor, sigue adelante. Y por dentro quemándome, hermanos. Porque hablar lo contrario es hablar la palabra de Dios. Te quema por dentro. Te da un proceso fuerte por dentro te quema tu corazón, hasta te arde tu corazón, parece que te está hirviendo tu corazón, porque es lo contrario de lo que tu corazón quiere que digas. Pero tienes que cambiar tu mente, una mente del reino, una mente sana, una mente que declare sobre tu esposa cosas buenas, cosas maravillosas, sobre tu esposo también cosas buenas, que aunque tú no la veas, hermano, ahora lo estoy viendo, antes no lo veía, pero ahora yo veo. Todo lo que tú declaras tiene poder, hermano. Y si se cumple. Y te testifico con hechos. Ese varón que predica el sábado, el pastor Luis, es una declaración profética que cambió mi forma de hablar y decía, porque él lo decía, no, yo no quiero, él no quería escuchar la palabra, hermano. Él decía que no entiende la palabra. Y decía que no entiende la palabra. Y cada día, hermanos, mandaba, en vez de decirle, mi amor, ¿cómo estás? Decía, dime, ¿qué está en este versículo? ¿Qué puedes entender de este versículo? Dime, ¿qué entiendes en este versículo? Y algunas veces me decía, no entiendo. Y algunas veces me decía un pedacito tan chiquito y decía, sí, mi amor, sí, es eso. Y le explicaba y le decía, sí. Y decía, yo algún día voy a verte predicar. Algún día voy a ver que tú tienes discernimiento y revelación en la palabra. Y hoy en día lo puedo ver y puedo discernir, y él tiene un discernimiento tan profundo, más, les puedo decir, más grande que yo. Yo soy más vieja en el evangelio, pero su discernimiento de él y su entendimiento, su visión en la palabra es mucho más grande. Por eso dicen que los alumnos superan a los maestros. Y sí es cierto, porque él superó. Y es gracias a nuestro Padre Celestial, no gracias a mí, porque gracias a Él, porque sin Él yo no hubiera hecho nada, hermanos. Yo hubiera seguido enojada, declarando muchas cosas malas sobre Él. Todo lo que me estaba pasando hubiera declarado, pero me detuvo mi boca. Y hasta ahora sigo declarando, hermanos, sobre mi boca. Pon guarda en mi boca, porque mi boca tiene muchas cosas. También es la espada, hermanos, pero mi boca también algunas veces lanzas, flechas que lastiman corazones y que lastiman a personas. Y algunas veces digo, ayúdame, Señor, pon guarda en mi boca, porque algunas veces esta lengua se quiere salir de donde que no tiene que salirse. Y a mi boca, yo pienso que solamente mi boca era así porque era incontrolable, hermanos. Antes de que llegara el pensamiento a mi mente, ya mi boca hablaba ya por adelantado. Y lastimaba a muchos de mis seres queridos. Y por eso es muy importante, como hablábamos ayer, tu boca tiene poder y utilízala bien. Cambia tu vocabulario a un vocabulario de bendición. Amén. Estamos hablando por los sacerdotes varones, casa de hogares. Algunas veces me han preguntado muchas hermanas de los varones que se están sujetando. Y me han dicho, yo me sujeto y hago todo esto, pero déjame decirte el modelo ideal. Si tu esposo está haciendo todo esto, tú te tienes que sujetar a él. Si es que él necesita de la palabra, así como me utilizó el Señor en un tiempo, para que yo sea, que le enseñe a que escudriñe la palabra y yo sea esa edificadora de esa casa, porque nosotros somos edificadoras, no solamente con nuestros hijos, hermanas, somos también con nuestros esposos, y si no están en la iglesia,
A mí me enseñó el Espíritu Santo a que yo lo instruyera como instruyo a mis hijos. Y me acuerdo que yo, en vez de decirle, mi amor, ¿cómo estás?, le decía, Shalom, te mando este versículo para que me digas qué es lo que está ahí. Me decía, es que yo no quiero, dime. Y no sé cómo le decía, y él decía, ok, en la tarde hablamos, en la tarde hablamos. Y en la tarde me dices qué significa. Quiero que medites en todo este día. Tienes todo este día en tu trabajo para que leas ese versículo chiquito y me digas qué significa, nada más. Y me acuerdo que a los primeros días él no decía nada. Yo le decía el significado y yo le decía. Después me acuerdo que casi como a los 3 meses él empezaba a hablar y empezaba a decir el significado. Después ya de 2 años él empezaba a discernirlo. En 3 años él empezó a discernir y recibió revelación de la palabra. Y hoy en día pues él anda predicando la palabra. Pero no es gracias a mí, es gracias al Espíritu Santo que él puso en mí. Porque yo me enojaba muchísimo, hermanos. Algunas veces decía y le demandaba el versículo y decía, ¿será esto que funcione? ¿Será esto? Con duda, hermanos. ¿Será esto que funcione? ¿Será lo que estoy haciendo? ¿O es solamente mi pensamiento? ¿O es mi loquera que estoy haciendo esto con mi esposo? ¿Será que esto funciona? ¿Será que este varón algún día te va a servir y te va a predicar? ¿Será que algún día él tenga intimidad? ¿Será que algún día él se levante en la mañana y esté doblando rodilla? ¿Será? El enemigo te pone todo eso, hermanos, para que quites la oración sobre tu esposo, para que te desanimes, para que digas, ya no sigas declarando, estás loca. Y eso es una mentira. Nosotros somos locos ya cuando venimos a la presencia de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, porque somos locos, porque creemos que todo lo que es imposible es posible con Él. Y por eso empezamos a orar y a declarar sobre nuestros esposos, aunque nuestros ojos no están mirando. Porque mis ojos no veían mucho más peor. Parecía que ya mejor se está acabando todo nuestro matrimonio y que todo viene abajo. Pero era el camuflaje del enemigo que te hace ver que tu oración no sirve. Pero eso es una mentira de Satanás que te está diciendo, no ores, no sirve de nada tu oración. Pero hoy en día te digo que aunque tu mente te diga, porque el enemigo es el que maneja tu mente cuando tú escuchas negatividad, es el enemigo que te está hablando en tu mente y te está diciendo esa oración que tú estás haciendo no sirve para nada. Y eso es una mentira, porque todas las oraciones son llegando hasta el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y sé que tiene un tiempo perfecto, un tiempo exacto, donde tu esposo, donde tus hijos, donde tu familia, donde tus padres van a venir y van a servir al Señor. Así que no sueltes la oración aunque no veas nada y aunque pase tiempo. Miren que yo tuve que esperar 7 años por mis padres, 7 años, hermanos, orando y perseverando, luchando en la casa, Señor, ahí todos los días, mi amado Dios, todos los días, haciendo de orar y diciendo, Señor. Algunas veces mis padres nos decían, ¿a dónde van? Una vez, creo que muchas veces, mi mamá testifica en sus testimonios que ella nos seguía porque pensaban que todos los viernes que eran de jóvenes que nos íbamos, decía que nos va siguiendo escondidito porque pensaba que como nosotros éramos jóvenes, pensaba que nosotros íbamos a ir a los bailes. Y mi mamá nos seguía escondidito y dice que se sentaba ahí atrás en la última silla. Y creo que las que les veían eran mis hermanas, porque yo en ese tiempo andaba bien ida, andaba bien herida en mi corazón y estaba embarazada cuando me convertí. Pero testifica mi madre que ella se sentaba ahí atrás a vigilarnos y a ver que si es que estamos en la iglesia o estamos en el baile. Ni ellos creían que nosotros estábamos yendo a la iglesia, ni ellos creían que nosotros estábamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Mi mamá nos seguía y mi mamá nos decía, y me acuerdo que una vez hubo una fuerte parte que vino alguien, nuestro pastor, yo creo que le pedí y todas mis hermanas que vayan y oraran por nuestros padres para que se convirtieran. Y creo que me dolió muchísimo cuando mi papá le cerró la puerta en la cara al pastor. Y una aflicción muy fuerte, hubo una opresión muy fuerte porque ella quería dejarlo todo y decirle ya mejor no sirve de nada todo lo que estamos haciendo porque es todo lo contrario. Y a pesar de eso nosotros seguimos orando, a pesar de eso dijo vamos a seguir orando, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Sé que algún día tus padres van a venir, hay esperanza. Me acuerdo de mi primer pastor, me dijo hay esperanza, no te rindas, tu oración tiene poder, que aunque tú no lo veas va a cumplirse. Dios no es hombre
hombre para que mienta. Es el Hijo de Dios que cumple promesas, no en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto de Él. Así que en esta mañana te digo, no sueltes la oración y no pienses que tu voz y tu oración no tiene validez frente a la presencia de Dios. Tiene validez y esté escuchando Dios. Amén. Vamos a continuar ahora sí con las varonas que dicen Proverbios 14:1. Proverbios. Y he hablado mucho a los varones sacerdotes que se tienen que levantar porque los varones tienen que cuidar y declarar cosas buenas de sus esposas. Recuerden que no todos son perfectos y en el matrimonio también se perfecciona. Santa. Les digo eso porque con mi esposo hemos perfeccionado algunas cosas. Estoy hablando del ámbito físico, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. A él le gustan las cosas chamas. A mí me gustan las cosas que sean un poquito más de sal. Y siempre nos hemos quedado en un acuerdo. Quedamos en un acuerdo que la comida tiene que estar preferible chama para que yo le eche sal. Porque antes yo hacía un poco más salado, no le gusta la sal. Creo que él se cuida más que yo. Pero yo hacía más salado y él aún se comía así. Él nunca me hablaba feo, sino que una vez se acercó delicadamente y me dijo, mi amor, ¿puedes bajar la sal a tu comida? Porque yo siento mucha sal. Y yo decía, pero está perfecto, está delicioso. Y decía, no. Y dije, ok, vamos a perfeccionar un poquito de él. Y me acuerdo que también él le aprendió a cocinar. Ahora él cocina y él cocina mucho más delicioso que yo. Ha superado en todos. Ese varón ha superado en todos. Y él cocina. Ahora él cocina algunas veces. Y cuando él cocina yo ya sé que le tengo que echar sal y él me pasa la sal. Y cuando yo cocino ya sabe que yo tengo que echarme sal y me pasa la sal. Y ha sido amoldeándose. Todo el matrimonio es como que te sigues amoldeando a tu esposo y a tu esposa porque no son perfectos. Te dan para que tú puedas convivir, para que tú puedas soportar a tu esposo y a tu esposa. Y a pesar de todo eso, lo ames. A pesar de todos sus defectos y todas sus cosas, lo ames, lo respetes, lo bendigas y ores por él. Por todas las cosas que esté pasando, tú conoces lo que es tu esposo, tu esposa, tú conoces. Ora. Y si vas a hablarle, háblale con amor, así como hablaba nuestro amado Dios, que aconsejaba y decía con palabras buenas, palabras sabias, que no lastimen, porque recuerda que esa es tu pareja. Te dio Dios, no te dio hombre, te dio Dios. Bendijo ese matrimonio. Esa bendición viene de Dios. Ese esposo viene de Dios, esa esposa viene de Dios. Así que tienes que cuidarle. Amén. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios 14:1. Dice la palabra, se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Santo. Aleluya. Yo creo que he hablado mucho de esto. Y yo creo que más hablo de la mujer porque yo soy mujer. Pero cuando predique el varón, pues va a predicar sobre los varones. Yo lo digo porque yo soy mujer. Y esta palabra a mí me ha tocado muy profundamente. Porque una vez me dijo, ¿qué eres? ¿Qué eres realmente en tu hogar? ¿Eres la mujer sabia que edifica la casa? ¿O eres esa mujer necia que con las manos tú mismo la estás destruyendo? Y en ese tiempo me dio esa palabra, mi amado Dios, cuando estábamos pasando por el divorcio. Me dijo, tú eres sabia y tú edificas. ¿Qué es edificar una casa? Es construir. De las cenizas, de lo que está todo deshecho, de lo que ves que está destrozado, de lo que ves que ya no hay vida, de lo que ves que a ese varón ya ni siquiera quiere estar contigo, de lo que ves que ese varón ya no quiere ni siquiera venir a la casa. De ahí, de las cenizas, empieza a construir. De ahí, de las cenizas, empieza a construir. Y me acuerdo que esa palabra fue muy eficaz en mí y dije, yo no quiero ser necia. Yo no quiero ser necia. Yo pienso que ninguna mujer quiere ser necia, pero tú te conviertes en necia cuando tú estás haciendo lo contrario, lo que te manda hacer el Padre aquí en la tierra. Yo era necia en ese tiempo, hermanos, y puedo ahora ver con claridad. Estaba haciendo cosas que destruyen mi matrimonio. No estaba poniendo mi empeño como mujer sabia, porque ahí dice, no dice solamente que edifica su casa, sino dice que eres sabia. Esa sabiduría no viene de hombre,
Esa sabiduría no viene de aquí, de la tierra. Esa sabiduría viene del mismo Dios y que dice en su palabra, pídeme sabiduría y yo te voy a dar sabiduría y no te voy a dar poca, te voy a dar en abundancia. Y yo pedí, dije, Señor, dame sabiduría porque pienso que no sé nada. Parece que yo sabía todo, pero no sé nada. Ayúdame, dame sabiduría para poder construir todo esto. Ayúdame, dame diseños, dame revelaciones para yo poder construir otra vez de nuevo, para yo poder volver a nacer, renacer ese amor. Yo sé que de las cenizas tú vas a levantar mi matrimonio. Ayúdame a que sea esa mujer que edifica la casa desde el principio. Si tengo que hacerlo otra vez desde el principio, Señor, ayúdamela a levantar esta casa desde el principio. Y yo creo que desde el principio fui poniendo, así como una casa, fui poniendo la columna, que la columna, ¿cómo se llaman? Lo que sujeta las columnas, la columna principal es nuestro amado Dios Todopoderoso. Sin Él todo se derriba, sin Él todo se acaba, solo dura un tiempo, pero con Él ahí como columna, como principal que vaya al frente, eso nadie lo va a derribar. Y dije, tú sé esa columna y ayúdame a edificar mi casa, ayúdame a construir desde el principio con delicadeza y con amor, aunque yo antes no lo hacía. Hermanos, yo he visto mis errores y yo lo puedo ver porque antes, cuando yo me casé, yo no me casé así como se casan. Pienso que las hermanas actualmente enamoradas y con mariposas en su estómago. Yo me casé porque fue una revelación profética y me casé porque tuvo esa revelación y todo lo que me dijeron estaba en ese hombre. Y mi mente fue bloqueada en ese tiempo, no fue bloqueada, sino fui llevada en un shalom, en una paz, que yo lo que tenía que hacer era lo correcto. Si había cariño, si había amor, si había que me gusta, pero no había un amor profundo. Y ahora puedo decir, yo amo a mi esposo profundamente y cada día yo me enamoro de él. Pero en ese tiempo había como que, me casé por obediencia y lo quiero, sí, pero no había tanto amor. Yo era también fría, no era tan cariñosa como ahora lo soy, y pienso que esa parte esencial de edificar la casa tiene que estar con amor, tiene que venir con amor, esa edificación tiene que venir con amor y paciencia. Y yo no tenía paciencia, hermanos, yo tenía un carácter muy fuerte, que era como un fosforito que inmediatamente me prendía y me levantaba y empezaba a hablar y empezaba a decir, y ese varón decía, entonces lo que usted diga. Y me acuerdo que era bien difícil callar a alguien que es así, es muy difícil. El único que puede callar varón, si está aquí y tiene una varona que es así, el único que puede ayudarle a moldearle es solamente Dios. Ningún hombre puede moldear a una mujer que es así. A mí el único que me ayudó solamente es Dios, el único que moldeó mi boca, el único que moldeó mi carácter, el único que sacó esa paciencia para que yo tuviera, fue solamente Dios. El único que me ayudó para que yo sea esa mujer sabia que edifica su casa y no me convierta y siga siendo necia, que derriba ese matrimonio y que derriba esa familia, sino que yo sé esa mujer sabia. Y yo oraba y lloraba, hermanos, porque a mí me dolía cada vez que yo me callaba, porque yo ya tenía la respuesta en mi boca. Las mujeres que son rápidas en contestar, ya tenía la respuesta en mi boca. Y me decía, cierra la boca. Y yo así, por dentro, y hasta yo lloraba en el baño. Yo lloraba muchísimo, porque yo no podía hablar, porque había escuchado la voz de Dios y me decía, cállate. Todo lo que diga tu esposo lo vas a hacer y todo lo que diga tu pastora lo vas a hacer. Y justo en ese tiempo, los dos procesos, tanto en la casa como en la iglesia, me decía, cierras la boca y todo lo que te diga dices amén. Y todo lo que te diga tu esposo dices sí. Y era muy fuerte para mí porque yo por dentro ya sabía la respuesta, yo ya decía. Antes yo era muy contestona, yo contestaba mucho a mi pastor y le decía, ay pastora, es que esto, y yo le decía. Y cuando vino esa palabra, no solamente vino solamente para mi esposo, hubo todo, físico, espiritual, en la familia, en la iglesia, en todo, en lo mental, en todo, hasta en mi corazón, que tocó tanto, y que creo que fue un proceso bien fuerte para mí, porque yo era, aunque ahora sí hablo, pero ya no hablo tantas cosas malas como antes hablaba, y ya no respondo porque ahora siempre me detengo en hablar. Siempre cuando alguien hasta me pide una opinión, le digo, no me meta ahí. Yo no lo conozco tanto y no sé tanto de su vida para yo poder opinar. Yo mejor espero, yo escucho. Yo no quiero meterme. Y he visto la diferencia y el único que puede hacer eso solamente es Dios. No es hombre. El hombre no te ayuda a cambiar. El único que te ayuda a cambiar tu corazón y hasta tu forma de hablar para que seas paciente, solamente Dios.
Y aquí estamos hablando de dos mujeres diferentes. De dos mujeres diferentes, hermanos. De la mujer sabia que edifica la casa y de una mujer necia. Una mujer necia que derriba y que destroza la casa. Me acuerdo de un versículo que siempre está nombrando el hermano Mauri, una mujer es como una gotera que cae y que hace hueco. Pero escuché a otro como que dice, si tú utilizas esa gotera como algo para que sea de edificación, lo puede hacer de beneficio para ti. Porque ahí están diciendo como para las mujeres. Porque las mujeres algunas veces insiste con el marido y dice con el marido. Y con el que tenemos que insistir, con el que tenemos que estar ahí, hacer de resistir. Es solamente la oración. Es solamente con nuestro amado Dios Todopoderoso. Ahí no nos tenemos que cansar, ahí sí tenemos que ser constante y diciendo. Pero con nuestro esposo algunas veces tenemos que callarnos, así como yo. Aquí las necias nos convierte a nosotros. A mí me convirtió en una necia cuando yo no escuchaba nada. Cuando yo pensaba que yo tenía la razón y que tenía que hacerse como yo quiera. Y que tenía que hacerse porque yo soy más grande, porque yo soy más grande que mi esposo. Déjenme informarle ese detalle también, porque yo soy más grande que mi esposo, porque yo tengo más, como le digo, en ese tiempo yo era madre soltera. Yo tenía ya mi mente desarrollada, ya sabía qué significa esto, qué es esto y qué es este otro. Y creo que la mente de soltera todavía la seguía teniendo cuando yo estaba cansada. Porque la mente de soltera es que tú eres todo para tu hijo. Tú haces todo por tu hijo y tú estás en todo con él. Y tú estás ahí involucrada en todo. Pero cuando tú te casas, tienes que dividir el trabajo. Una cosa lo haces tú y otra cosa hace tu marido. No todo lo quieres hacer tú y todo lo quieres hacer de administrar tú. No, la administración va juntamente con tu esposo. Y yo creo que me olvidé que estaba casada y yo la llevaba todo, hermano. Pero entendí, por todo ese proceso entendí que él es la cabeza y él es sacerdote y que él tiene que levantarse. Y si es que no se ha levantado, pues yo soy edificadora. Soy llamada a levantarle también. Tengo la responsabilidad de levantar mi casa. Mi casa significa toda mi familia, significa mi esposo, significa mis hijos. Y si yo soy sabia, tengo que aprender a levantar mi casa. Y yo aprendí a levantar a mi casa, no solamente a mí, sino juntamente con mi esposo, porque somos una sola carne. Y era difícil, pero dije, Señor, dame paciencia, porque creo que paciencia creo que se olvidaron de mí, de ponerme esa paciencia. Y desde el principio empecé a tener paciencia que dolía muchísimo tener paciencia, que ahora ya no me duele. Pero antes me dolía tener paciencia, cerrar mi boca, callarme, guardarme lo que tengo que decir. Me dolía muchísimo. Pero ahora es como que, sí, por alguna razón, porque hay algo ahí, porque si no hubiera causado algo, por algo tengo que callarme. Y ahora ya tengo entendimiento y tengo ese entendimiento de lo alto, porque cuando tú no tienes ese entendimiento no puedes entender, te crees que tú tienes toda la razón. Y aunque no tenga la razón tu marido, tu esposo, tu sacerdote, apóyalo, solo aconséjalo y apóyalo. Eso es lo que ha puesto en mí, en mi corazón, mi amado Dios Todopoderoso. Hecho, confía en Él, porque algunas veces no confiamos, que decimos, es que Él todo lo hace mal, o es que todo eso no lo sale bien, a mí me sale más mejor que a Él. Es porque nosotros estamos declarando también. Tenemos que aprender a declarar, porque yo, si es que me hubiera quedado en ese lugar donde las mujeres se quedaban antiguamente, que decían, yo sé la cocina, yo sé hacer esto, ustedes no, ustedes allá al sofá o allá o hacer de esto, no. No, usted puede hacer muchas cosas más. Y ahora hasta creo que supera muchas cosas, porque yo le he visto aquí hablando la palabra y saludando a las personas, y yo no puedo saludar porque si yo saludo y me presto atención a los que están entrando, yo me distraigo completamente y él lo puede hacer toda la vez. Y esa parte es un don maravilloso, que tú puedes hacer 2 cosas, 3 cosas a la misma vez. Antes él no podía hacer solo una cosa a la vez, pero él ahora yo he visto que puede hacer muchas cosas a la misma vez. Y cuando yo lo veo digo, santo, tú superaste mis expectativas, superaste todo lo que yo pensaba y ahora puedo ver algo diferente, porque tú no sabes cuán eres importante, varona, en la casa. Yo sé que las varonas no son cabeza, son edificadoras. Las edificadoras están desde abajo, las edificadoras están desde el principio.
porque ya cuando suben llega el varón y el varón tiene que coger eso, pero nosotros estamos desde el principio y del principio es fuerte. Y es desde los hijos, tú tienes que estar injertando. Y ya cuando está grande, pues todas las preguntas ahora le hacen al papá. Todas las preguntas de, ¿y mi papá? Ok, vaya donde el papá. Pero cuando eran pequeños, injertando la semilla, injertando y diciéndoles. Somos edificadoras y tenemos que comportarnos como edificadoras. Cada día levantando a los hijos, a los esposos, y a todo el alrededor de nosotros. Somos edificadoras no solamente de nuestra casa, sino también de la casa, que es la familia de Dios. Recuerden que la familia de Dios somos todos nosotros. Las mujeres son muy importantes y que tal vez en el trayecto de la Biblia, que toda la traducción viene en contra de la mujer, pero las mujeres es algo muy importante en el hogar. Y no deja de ser la cabeza, sin la cabeza, pues la mujer tampoco no puede avanzar. Es un desorden. Pero por eso es el varón sacerdote. Y siempre, tanto en lo físico y en lo espiritual, si un varón está parado, la mujer está más fuerte. Si ese varón está al frente predicando, es que la varona está también ahí. Porque la varona es esa parte de la raíz que empieza a levantar todo. Y tengo el entendimiento en mi propia familia. No lo estoy diciendo porque he visto, sino porque yo he visto con mis propios ojos. Sí se necesita mucho al varón en la oración, porque les aseguro que nosotros estamos llora, y resiste. Y este varón viene en oración, con un corazón profundo, en una oración. Tiene autoridad y es escuchada más rápido. Y no sé por qué, santo. Y eso lo vi y lo estoy viendo y lo veo y digo, santo. Si los varones entendieran ese papel que llevan, esa autoridad que tienen, que algunos no piensan que no tienen esa autoridad. Nosotros estamos siempre orando. Y cuando viene ese varón, ese sacerdote, y si se rinde de verdad de corazón, esa oración es más fuerte, que llega rápido y se cumple. Y eso lo he visto, lo he experimentado yo, y lo he visto y digo, santo. Así que dobla rodilla más. Santo Dios. Si está ahí mi esposo, doble rodilla más. Porque su oración es más escuchada. Porque por la cabeza entra la bendición. Y lo dice en la palabra. Por la cabeza entra la bendición, hermanos. Así que si su cabeza no está firme, ayúdelo. Que usted es edificadora y usted puede levantar a ese varón. Con la ayuda de nuestro amado Dios Todopoderoso, todo lo podemos. Nosotros solitas no podemos, pero con Él sí lo podemos, porque Él nos da revelaciones, discernimiento, inteligencia, sabiduría para poder hacerlo. Amén. Vamos a continuar porque esta es la oración de la familia y estamos hablando de cada uno de los miembros de la familia en esta mañana. El otro versículo está en Proverbios 22 y creo que es más conocido también porque creo que utilizamos para la oración. Proverbios 22, 6 dice la palabra: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino y aunque cuando fuera viejo no se apartará de él. Este versículo siempre estamos declarando sobre nuestros niños cuando oramos por nuestros niños, pero la forma también que nosotros hacemos la oración efectiva para ellos es que nosotros estemos también instruyendo a nuestros niños. No solamente con la oración, hermanos, la oración va juntamente con la palabra va juntamente con la acción y la acción va juntamente con la obra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que instruirles, tenemos que enseñarles las historias, todas las historias, en vez de los cuentos de hadas que existen aquí en la tierra, que traen todo este mundo. Cuéntele la historia de David, cuéntele la historia de Ruth, cuéntele la historia de Débora, cuéntele la historia de Sansón, cuéntele la historia de Jesús, de nuestro amado Mesías, que es el superhéroe del mundo entero, que ese es realmente el superhéroe de todo el mundo. Cuéntele la historia de Eva y Adán, de Abraham, del padre de la fe. Cuéntele esas historias. A los pequeñitos son tan fáciles de instruirles y de decirles la palabra porque ellos se acuerdan después. Ellos dicen, cuando están viendo en la iglesia, dicen, oh, ese es David, oh, ese es Goliat. Que ahora estábamos viendo, mi hijo dice, mira, David, y es Goliat.
y ven, ellos se recuerdan, ellos tienen en su mente, ellos se graban todo lo que usted está diciéndolo. Y entonces esa instrucción, no solamente en eso, también a los grandes del Señor me ha dado otro diseño, que ellos hagan de coger un libro. Y es como un devocional. Ellos, al que es mediano, al que tiene 12 años, le he dado porque se cree muy superior y se cree así todo. Cuando ya tienen 12 años, creo que tienen esa edad de que se sienten, no sé cómo explicarlos, los jóvenes. Entonces le digo, usted lee Proverbios. Porque si es que usted quiere ser sabios, lea Proverbios. Y mi hijo, el otro, el mayor, no, ahorita, bueno, él anda en otra cosa, no es el mismo carácter, los dos son diferentes. Pero él ya ha leído casi toda la Biblia. Entonces le digo, ok, quiero que usted aprenda a levantarse en guerra espiritual, porque usted ya tiene edad para que usted pueda hacer guerra espiritual y aprenda a discernir. No hacerlo, sino a discernir y a ver lo que estamos haciendo para que no piense que nosotros estamos haciendo por hacer. Y le di el el libro de Efesios, que escudriñara, porque se trata de toda la familia y se trata de toda la guerra, de toda la armadura, para que él tuviera un entendimiento para lo que le viene más adelante, porque ya cuando es más grande, él va a hacer muchas cosas más grandes. Y según la etapa de su vida, pues usted va dándole a sus hijos. Pero la mejor herencia, y que oro siempre y digo, la mejor herencia que usted, papá, mamá, puede dejar a sus hijos es la palabra de Dios, es la fe, es la confianza, es la esperanza en Jesús de Nazaret, nuestro amado Mesías. Es en Él que tenemos que nosotros poner la herencia más principal, más primordial, para que su hijo tenga éxito. Es la herencia de la palabra, la herencia de la fe, que ellos puedan ver, porque no solamente enseñanza, palabra y que usted esté instruyendo. Recuerde que ellos aprenden más viéndoles. Déjeme decirle, sí, algunas veces nosotros estamos así, y que muchas veces me han contestado mis hijos y me dice, pero tú estás en el teléfono. ¿Por qué tú puedes estar en el teléfono y yo no puedo estar en el teléfono? Y me ha quedado como que, wow, sí nos están observando, sí nos están viendo, y son los grandes. Y yo le digo, mira, creo que ya he testificado de eso. Mira, yo estoy en el teléfono, no estoy por estar. Yo estoy llevando la palabra y estoy adorando a Dios. Y si quieres venir algún rato, yo te voy a traer acá. Y me acuerdo que yo traje al primero, al que me dijo, y no quería, le daba vergüenza de salir. Le digo, salude, diga shalom, diga buenos días. Y no quería, le digo, ve, no es un simple teléfono, yo no lo estoy utilizando para jugar, yo lo estoy utilizando para llevar la palabra. Aprenda eso, que eso tiene que aprender. No aprenda otras cosas malas, aprenda eso. Y yo sé que ellos nos están observando, hermanos. Todo lo que tú haces, vas a ver a tu hijo hacer. Tanto los chiquitos y los grandes. Tanto los chiquitos y los grandes te están observando. Y nosotros que seamos de bendición. Que no seamos piedra de tropiezo para nuestros propios hijos. Porque algunas veces decimos, ay, es que tú no tienes que hacer eso, es que tú no tienes que hacer eso. Y usted lo está haciendo. ¿Cómo va a dar ejemplo? Nosotros somos primeros los que tenemos que actuar para que ellos también sigan y decir con autoridad, mira, yo lo he hecho, mira, yo he doblado rodilla, mira, levántate la madrugada y ora conmigo, yo estoy orando por ti. Y que te vean, que algunas veces mis hijos se levantan, cuando yo estoy orando a las 4 de la mañana se levantan porque escuchan que yo estoy gritando y estoy haciendo un bullón en la sala. Y digo, siéntese, yo le digo algunas veces, siéntese y empiece a orar. Si quiere orar, ore. Y algunas veces se han quedado orados y se han quedado dormidos. Ahí se han quedado dormidos. Pero han visto lo que estoy haciendo. Que no estoy perdiendo el tiempo. Que algunas veces ellos piensan que yo estoy jugando y no estoy jugando. Yo creo que soy la más seria de mi casa. Antes creo que jugaba con ellos, pero ahora el que juega es su papá. Yo no, yo estoy haciendo y hablo serio. Y digo, a mí me respeta y usted hace esto. Y en esa parte de la palabra y de la enseñanza, creo que soy muy fuerte porque digo, usted tiene que aprender a hacer esto. Usted aprenda esto. Usted no se olvide de esto. Miren, yo hasta aquí tengo muchos versículos. Aquí hay un versículo que dice versículo para dormir. Este es el cuarto de mi hijo donde yo estoy. Estoy compartiendo con él un poquito de su cuarto porque es muy grande y cogí un pedacito. Pero aquí estaba su cama y aquí está el versículo de Salmos 4:8, Proverbios 3:34, Salmos 62:5-7, Salmos 116:7. Todos esos versículos yo le pongo y le digo, usted ora con esos versículos. Si es que no quiere orar, lea todos los versículos.
Si se olvidó, lea. Si le dio una pesadilla, lea todos esos versículos. Léalo. Y algunas veces se ha levantado y dice, mamá, soñé algo. ¿Y usted oró? Dice, no, me olvidé. Y le vaya a leer los versículos que está ahí al pie de la cama, o está ahí abajo, o está ahí arriba. Vaya a leer. Yo creo que soy, ¿cómo se dice? La que está, pero ahí metiendo y metiendo. Y aunque mis hijos están ya grandes, lo grande de 16 años, les sigo diciendo. Les sigo diciendo y diciendo. Y así como mi mamá dice, aunque tú ya estés casada, aunque tú ya tengas hijos, yo voy a seguir orando por ti. Yo te voy a seguir viniendo a ver. Yo te voy a venir siguiendo a preguntarte cómo estás. Te voy a seguir aconsejando. Voy a seguir diciéndote que sigas adelante. Y estoy orando por ti. Nunca vas a dejar de ser madre. Y siempre vas a estar orando por él y siempre vas a estar aconsejándole. Hay algunas veces que dicen, es que dice que desde chiquititos, que le digan, miren, yo les digo ahora, a mí nadie no me introdució ni me instruyó desde pequeños. Hay muchos que dicen que solamente ese versículo es solamente para los niños. Yo vine a los pies del Señor a mis 20 años. Así que no pierdan la esperanza de sus jóvenes que están en el mundo y que no creen en Dios y que están haciendo muchas cosas malas. No pierdan las esperanzas en los jóvenes. Sigan declarando la palabra, aunque diga al niño, recuerde que usted como madre siempre va a ser su niño. Aunque crezca, siempre va a ser su niño. Y eso me dice mi mamá, aunque tú crezcas y aunque tú seas madre, tú siempre vas a ser mi niña. Y asimismo esta palabra declaro tanto a los jóvenes como a los niños que van a ser instruidos. A mí me instruyeron ya de grande. A mí me instruyeron ya de que ya estaba ya embarazada y que había metido la pata. A mí me instruyó esta palabra. Y así que no pierda la esperanza y siga declarando este versículo, porque su niño es su niño hasta cuando usted ya se vaya de aquí. Amén. Vamos a continuar con Primera de Corintios 13:17. Primera de Corintios 13:17, y la palabra se lee en nombre del Padre. No sé si es esta, no sé si es primera o es 17. No hay 17 aquí. Santo, creo que el apunte está mal. Vamos a continuar porque creo que no es esa. Pero déjeme rectificar en los apuntes. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios Todopoderoso, porque Él es fiel y Él es justo y Él es santo, y Él nos está hablando a nosotros en esta mañana para que nosotros podamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Él, y que no soltemos la oración, porque la oración es muy importante, y más cubrir a nuestros niños. No está aquí la oración, pero vamos a continuar con Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Después verifico esa para poder avanzar, porque ya llevo 1 hora aquí. No va a poder bajarse. Después se calienta mucho mi teléfono y no puedo bajar. Deuteronomios 6:8. Deuteronomios 6:8, y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y a donde por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán con frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, aleluya. Aquí está una explicación que quería explicar. No es que yo sea fanática, esto ya venía desde Dios desde el principio. Solamente fui inspirada por el Espíritu Santo. Yo sé que tengo muchos versículos, tanto en el cuarto de mis hijos como en mi cuarto, y como en la entrada y en la salida hay oraciones para que cuando salgan están pegadas ahí. Pero aquí dice esto muy importante. Y eso nos manda a nosotros como padres. Voy a leer desde el 4. Oye, Shema Israel. Escucha Israel, escucha pueblo de Dios. Yahweh nuestro Dios,
Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, que no es que tú lo repites por repetir, es que ya está aquí la palabra. No sé si entiendes, aquí ya está la palabra dada. Y si tú repetiste como te dice en una grabadora, pues gloria a Dios porque estás haciendo la voluntad del Padre y ya estabas haciendo la voluntad del Padre y estabas cumpliendo esta palabra, que repites a tus hijos la palabra de Dios constantemente y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino. O sea, no solamente tienes que hablarle de Dios cuando estás en tu casa, cuando estás en camino, o sea, cuando tú vas para afuera. No solamente en la casa, sino también en el carro, no solamente en el carro, en el patio, no solamente en el barbecue, no solamente en la piscina, en el gym, en la escuela, sino en todo lado. Habla de Dios, habla de la palabra de Dios. Donde quiera que vayas, habla de Dios a tus hijos, aunque parezcas grabadora vieja, como saben decirnos, santo Dios. Habla de la palabra de Dios. Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Santo, hasta dormido tienes que hablar la palabra. Al acostarte y al levantarte, habla de la palabra a tus hijos. Y la atarás como una señal en tu mano y estarás con frontales entre tus ojos. Santo, esto es el talí y estos son los tzitzits. Y la escribirás en los postes de tu casa. Y ahí está, todos los que tienen puestos cuadros de versículos en su casa, gloria a Dios porque es la palabra de Dios y es poderosa. Y usted la está poniendo en su casa. No está poniendo ninguna cosa de otra extraña. No está poniendo ningún Dios, ninguna, ¿cómo se dice eso? Que venimos trayendo y es otra cosa. Ponga la palabra de Dios en su casa. Ponga la palabra de Dios en su cuarto. Ponga la palabra de Dios en donde esté su casa. En su cuarto, en la cocina. Yo tengo en la cocina, no tengo en el baño, pero tengo en la sala, tengo en los cuartos. Y no es, ¿cómo se dice? No es un, como dicen, nos llaman a nosotros fanatismo. Dice que para que te recuerdes. Y a mí me recuerda, yo puse en la cocina, alabe todo el que respira. Y me recuerda cada vez que voy a la cocina, alabe todo lo que respira y empiezo a mover las ollas. Ahí me acuerdo porque yo puse ahí porque estaba una planta. Y porque las plantas antes no me crecían, todas se secaban. Y decía, tú alabas porque respiras. Y ahora ella respira y respira muchísimo porque ya se extendió, ya se dio la vuelta. Es una mallita, una plantita de mallita creo que se llama. Y ya está creciendo, ya se creció mucho, ya le topa hasta mis gavetas. Entonces, ese versículo trae vida. Ese versículo trae vida, hermanos, en su casa. Y cómo no, tú vas a estar llenándote de la palabra. Eso no es malo que tú pongas, no es fanatismo como nos llaman a nosotros fanáticos. Es mejor que estés en la palabra de Dios ahí, que cada vez que tú lo veas, lo recuerdes y la declares y la establezcas en tu casa. Y se la escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, lo que se pone a la entrada de la casa. Cuando ungimos y cuando nosotros venimos a esta casa, la pusimos en la entrada, no sé cómo se llama. Mesusa. Nosotros tenemos una mesusa ahí y es una oración. Es una oración que está en la entrada de la casa de ahí. Porque es una oración declarando que esta casa le pertenece a Dios, declarando que ese está en el poste de la entrada. Y está aquí, es bíblica, no es ningún conjuro ni nada de lo que venga del mundo, sino es de la palabra de Dios, que sea de la palabra de Dios. Todo lo que hagas que esté confirmado en la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar para poder pasar rápido. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios. Espero que tomen nota todos estos versículos y puedan escudriñarlo en tu casa y puedan declarar sobre sus oraciones de familia, así como yo agarré Josué 24:15. Yo por muchos años oré con este versículo declarando sobre mi casa y sobre mi familia, pero ahora también declaro esta sobre mi casa, porque no solamente quiero que les sirvan, sino también quiero que sean salvos.
Así como les dije al principio, hay muchos que irán donde la presencia de Dios y dirán, Señor, Señor, yo te serví, yo declaré, yo hice liberación, yo hice milagros, y digan, apártate de mí, yo no te conozco. Y por eso vino este versículo, para poder declarar en mi casa, porque hay muchos que están trabajando, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesús de Nazaret realmente en su corazón y no han seguido sus pasos, sino solamente se han dejado llevar por todos sus dones y talentos y se han desviado y han pensado que ellos son dioses y han pensado que ellos tienen la gloria y todo eso, pero no, eso no salva. El que salva es Jesús y siempre va a ser Jesús de Nazaret, y el que tiene que seguir los pasos de siempre Él, solo nuestro amado Mesías. Amén. Primero de Corintios, no, es Primera de Crónicas. Santo Dios. Y estoy con lentes y no veo. Primera de Crónicas 16. Yo creo que necesito una renovación de lentes. Si ahí está mi esposo, que escuche y que me compre uno nuevo. Santo Dios. Amén. Primera de Crónicas 16, 28. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tributad a Yahweh, oh familias de los pueblos, dad a Yahweh gloria y poder, dad a Yahweh la honra, bendida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Yahweh en la hermosura de la santidad. Temed en la presencia toda la tierra, en el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense cielos y gócense la tierra, y digan en las naciones, Yahweh reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Sorry, hermanos, leí hasta el 32. Pero es que este versículo me gusta. Cuando ustedes están orando, declaren esto sobre su familia, que toda su casa honre y glorifique el nombre de nuestro amado Dios Todopoderoso, que bendigan, que se postren y que vean la hermosura, que teman su presencia en toda la tierra, todo el mundo. Es una declaración. Esta es una declaración para su casa y su familia. Tengo algunos versículos, yo creo que, vamos a leer salmos, pero tengo algunos salmos, creo que son esos salmos. Recuerden que la oración, si usted no puede hacer una oración, así como yo cuando al principio yo no sabía orar. El primer libro que yo hice de leer cuando me convertí fue Salmos. Y es un libro maravilloso de Salmos de David, porque ahí usted aprende a llegar al corazón del Padre. Y es un libro de Dios para que usted pueda acercarse con su corazón rendido a Él. Porque ahí le enseña todo, cómo orar, cómo prostrarse, cómo rendirse, cómo derretirse en la presencia de Dios. Me gustan los salmos porque cada vez que leo los salmos es como que yo estoy hablando. Es como que mi corazón está hablando. Realmente todo lo que yo siento, algunas veces los salmos lo dicen. No sé por qué, pero creo que a mí me topan mucho los salmos, porque los salmos, todo lo que quiero decir, lo dice ahí. Y algunas veces leo los salmos. Pero ahí empieza la oración también. Si usted no sabe orar, lea los salmos. Lea todos los salmos. Yo leí ese libro hace 17 años atrás. Leí los salmos, el primer libro que leí. Y lo leí estando embarazada. Lo leí para mi hijo. Porque decían que tengo que leer un libro a mi hijo que está en mi vientre para que él escuche la palabra. Y cada día leía un salmo. Hasta el último día que fui a dar a luz, porque el último día el último versículo de Salmos, y ahí fue que me empezaron los dolores de parto. Eso fue como algo santo. Solo estaba esperando que yo leyera el último versículo y ya vino los dolores de parto para dar a luz a mi hijo. Le estaba escuchando todos los salmos. Amén. Vamos a ir a Salmos 128 del 1 al 4, y dice la palabra de nuestro amado Dios. Sale el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuán comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así sea bendecido el hombre que teme a Yahweh. Amén.
Este es un versículo para que usted, varón, pueda leer sobre su casa, usted, varona, puede leer sobre su casa declarando. Dice un poquito más, hasta el 6, vamos a leer hasta ese. Bendiga a Yahweh desde el Sión y veas el bien en Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Este es uno de los versículos para que usted pueda leer para la familia. Vamos a ir ahí mismo, creo que dice 103, Salmo 103, 17, no me dice de dónde a dónde, pero vamos a leer desde el 17 hasta donde nos dé. Dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Mas la misericordia de Yahweh es dada a la eternidad y hasta la eternidad sobre lo que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan sus pactos, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yahweh estableció en los cielos su trono, y su reino dominó sobre todos. Bendecid a Yahweh, vosotros, sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Yahweh, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Yahweh, vosotros, todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Yahweh. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. En esta mañana le damos toda la gloria y toda la honra porque Él es bueno y Él es fiel. Les quería decir también que declaren las bendiciones sobre su casa. Hay muchas bendiciones, me olvidé sacar las bendiciones sobre las casas, pero algunas de estas están aquí. Las bendiciones sobre su casa, las bendiciones sobre sus hijos, las bendiciones sobre sus esposas, las bendiciones sobre sus esposos, sobre sus futuras generaciones. Hay muchas bendiciones en la palabra sobre las familias que usted puede declarar, involucrar en la oración que usted está formando. Mi recomendación, no es para que usted la haga, pero le digo, porque yo creo que era muy lenta en la oración y no podía orar. Yo agarraba una libreta y copiaba lo que era para la familia. Yo copiaba los versículos y cuando me tocaba orar, agarraba esos versículos. Yo copiaba como por ejemplo, por mis hijos. Decía, ahí vi un versículo y cogía ese apunte y copiaba el versículo de los niños para poder ponerlo en mi oración. A mí me servía muchísimo porque se quedaba en mi mente, porque lo leía y porque lo declaraba en la oración. Yo corría a coger mis apuntes cada vez que hacía mis oraciones y incluso hasta yo hacía oraciones. Bueno, creo que hace un año atrás todavía hacía oraciones y tengo apuntes de oraciones que yo las hago, que tengo oración para las mujeres, oración para los varones, oración para las esposas, oración para los esposos, oración para los niños, oración para los jóvenes, oración para las embarazadas y versículos para cada uno. También versículos para la ira, para declarar que esa ira se vaya y que la ira no es bueno, para la tristeza, para la ansiedad, para la depresión, versículos. No sé cómo explicarles, yo los ordenaba y los ponía en solo cuaderno y yo los buscaba y declaraba. Antes yo tenía mucha depresión. Creo que los primeros 3 años yo sufrí de depresión y creo que el enemigo siempre atacaba mi mente porque me hacía como que yo no valgo nada y como que yo no sirvo para nada. Y cuando empecé guerra espiritual a los 4 o 5 años de convertida, que me levantó en guerra espiritual, empecé a declarar los versículos que había escrito. Decía, yo tengo versículos aquí y los voy a declarar porque estoy haciendo guerra espiritual y necesito la palabra. Recuerden que la palabra es un arma poderosa, es como una espada de 2 filos que dice que corta el alma del espíritu, trayendo una separación. Y me gusta esa parte aclarar porque dice que corta entre el inicio de el espíritu y el alma. Porque el alma es otra cosa y el espíritu es otra cosa. Mi alma estaba gobernándome. Mi alma es mi corazón y mis emociones, mis sentimientos y toda mi debilidad. Pero mi espíritu es fuerte.
es fuerte, es valiente, el que quiere seguir perseverando, el que quiere orar, el que quiere hacer guerra espiritual. Pero mi alma estaba tan oprimida que no podía yo hacer guerra espiritual, y que yo con mis fuerzas, con mis pocas fuerzas que tenía, guiada por el Espíritu Santo, yo escribí versículos donde yo declaraba sobre mi vida y donde yo ponía mi identidad. Bueno, este es un tip mío que me dio mi amado Espíritu Santo, porque yo me caía muchas veces en depresión, que agarré y escribí todo lo que había hecho Dios conmigo, todas las bendiciones, todas las promesas que había cumplido en mi vida. Y cada vez que venía ese bombardeo, esos dardos del enemigo en mi mente, en mi corazón, trayendo esa depresión otra vez y hacerme sentir, porque cuando tú te sientes mal, tú no quieres hacer nada, tú te guardas, tú te duermes, hasta te vas a dormir, no quieres saber nada del mundo, y es una fuerte presión en ti. Y me acuerdo que agarré un día, dije, yo tengo eso, por alguna razón yo escribí eso, voy a agarrar ese cuaderno. Y me acuerdo que desde ahí nunca paré de agarrar ese cuaderno, que cada vez que me sentía triste, que cada vez que me sentía débil, y que cada vez que el enemigo quería robar mi identidad como hija de Dios, como guerrera valiente, esforzada, que yo tengo autoridad y que tengo poder y que tengo el poder de callarle la boca a Satanás, agarraba ese cuaderno y empezaba a declarar poco a poco, empezaba a declarar los versículos, empezaba a decir, Dios me sacó de ahí, de esa idolatría, Dios hizo un milagro en mi matrimonio, Dios trajo a mis padres acá, Dios hizo esto, Dios hizo este otro, Dios cumplió. Yo sé quién soy. Soy tu hija y tengo fortaleza, soy fuerte. Yo sé que hay mucha opresión, yo soy hija tuya. Y era como que las bien y todo se va de mi mente. Toda esa opresión, toda esa tristeza en mi corazón se va. Era como que cada vez que estaba mencionando los versículos, que cada vez que yo estaba diciendo, el Señor me sacó de ahí, el Señor me levantó, el Señor levantó mi cabeza cuando todos habían olvidado que yo no tenía nada. El Señor me dio esto, el Señor este otro. Todas las promesas, todo lo que había hecho Dios. A mí me ministra esa parte, me ministraba, y creo que ahora no he recibido tanto, ¿cómo se dice?, bombardeo de depresión. Creo que ya no tengo tanto de eso, pero antes yo tenía mucha depresión, hermanos. Antes yo sufría con eso, era como mi debilidad, pero aprendí a combatir. Vi el punto fijo donde darle al enemigo, porque así como él me está cazando, así como él sabe que mis emociones algunas veces son alteradas y no tengo el control, así como él sabe dónde es mi punto débil, yo también supe dónde es el punto débil de él, y dije, no, yo soy una hija de Dios, yo tengo identidad, yo sé quién soy, tú no puedes contra mí, porque no es lo que yo le he dicho siempre. Digo, Jesús ya te derrotó y tú estás bajo mis pies, así que con toda autoridad y con todo poder te vas de mi casa, te vas de mi cama, te vas de mi casa, te vas, ya no vuelves más. Entonces esa identidad siempre ha querido robármela, pero ahora ya no he tenido tantas luchas, no sé, maybe porque estoy en movimiento, pero antes tenía mucha lucha, hermanos. Siempre tenía que agarrar ese cuaderno, para poder autoministrarme y poder declarar y poder entender quién soy yo, porque el primero que te quita el enemigo es tu identidad y te dice que tú no eres nada, y eso es una mentira. Tú eres una hija de Dios, tú eres alguien muy valioso, eres el tesoro del Señor. Él te amó desde el principio del tiempo, y esa palabra que dice que Él te amó desde el principio de los tiempos, que Él me eligió desde el principio, y hasta yo le he declarado en mi cuarto cuando he estado con esa opresión, he declarado, Él me eligió desde el principio de los tiempos. Él me apartó para este tiempo con un llamado y un propósito y un destino profético, y no vas a venir a interrumpir el diseño de Dios aquí, así que te calles la boca. Y era a mí misma, hermanos, a mí mismo ministrándome y declarando, porque es una guerra constante. Ahora ya no la tengo, gracias a mi amado Dios Todopoderoso, pero me sirvió escribir en la libreta todo lo que aprendía, todos los versículos, y diciendo, este versículo es para los varones, y esto es para los varones, este versículo es para las varonas, este versículo es para los niños, este versículo es para las familias, este versículo es para toda mi casa, y este versículo es para declarar para mi casa, que puedan servirle a mi amado Dios, este versículo es para que sean salvos toda mi casa, y escribiéndole al lado lo que significa, encontraba rápido, iba a la Biblia y declaraba.
Así que no se quede sin armas, hermanos. La palabra es arma muy importante para nosotros. Amén. Vamos a hacer un llamado. Si alguno de los hermanos que están aquí en este live ha llegado esta palabra a tu corazón, le invito para que pueda hacer una oración de fe. Si usted no ha declarado que Jesús de Nazaret es su Señor y Salvador en público, le invitamos para que usted pueda mandar una solicitud y pueda hacer una oración con nosotros. Recuerde que yo no le estoy diciendo que esté santo, que esté listo, porque muchos dicen que tienen que estar listos o que tienen que estar santos, y eso no es verdad. Usted tiene que estar solamente dispuesto a tener una comunicación con nuestro Padre. Esta parte es una declaración para declararle al enemigo y decirle: el que está en mi casa es Jesús de Nazaret, así que te sales de mi casa. Porque si usted no establece el reino de Dios en su casa y no establece el nombre de Jesús y la sangre de Jesús en su casa, déjeme decirle quién está ahí acompañado. El enemigo está como león rugiente y entra a la casa no solamente a estar ahí, entra a robar, entra a destruir y a matar. Trae contienda, trae división, trae pleito en su casa. Y es tiempo que abra la puerta de su casa y deje entrar al Mesías para que limpie toda esa casa y empiece a ser levantada y empiecen a sentir paz, empiecen a sentir armonía, empiecen a sentir amor unos con los otros, que haya comunicación, que haya en cada una de las familias ese perdón mutuo que tiene que haber en el matrimonio, esa armonía, que la presencia de Dios sea abrazando su casa. Cuando usted declara, hermano, déjeme decirle, cuando usted declara, y aunque dice, es que ya me vuelvo hermanito, no se vuelve hermanito, hermano. Usted se vuelve un hijo de Dios. Eso es lo más principal, usted se vuelve un hijo de Dios. Y usted establece esta nueva reconciliación con nuestro Padre, porque sin Jesús usted no puede reconciliarse. Sin Jesús, sin declarar esto, usted no puede llegar al Padre. Y así lo dice la palabra: a través de nuestro amado Mesías, a través de su sangre, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia de nuestro Padre. Sin declaración de Jesús de Nazaret en su vida, usted no puede llegar al Padre. Déjeme decirle, esa es la verdad y esa es la realidad. Y no le estoy diciendo conviértase, hágase hermanito y hágase santo. No, hágase un hijo de Dios de verdad. Hágase un hijo de Dios. Establezca el reino de Dios en su casa, porque lo demás Dios mismo le va a guiar. Dios mismo le va a decir: esto está bien y esto está mal. Usted vaya a esa iglesia y vaya y congréguese y nútrase. No se quede conforme, porque va a haber algo aquí, hermano. Así como un día, ese día que queda una inquietud en su corazón. Cuando hay ese deseo de buscar de Dios, nadie se lo puede quitar. Siempre va a estar ahí con ese deseo de saber más de Dios. Pero tiene que estar dispuesto su corazón. Dispuesto su corazón. Hermano, dispuesto, rendido, con un arrepentimiento genuino. Y no le voy a decir va a ser santo y ya va a dejar todo, no. Dios le está llamando con todo pecado, porque Él lo va a limpiar. Lo va a limpiar poco a poco y va a sacar toda esa inmundicia de su vida. Y le va a dar claridad. Le va a dar salud, le va a dar vida, le va a dar gozo, le va a llenar de esos dones del Espíritu Santo. Pero conforme usted le permita que Él entre, recuerde que Él es un caballero. Él no es como el diablo, no es como Satanás. No es como el enemigo que viene cada rato.